Hola a todos, bueno, estamos acá en este espacio para compartirles estas cápsulas de provocación creativa, un espacio que nos permite orientarnos hacia la clase. Hoy me acompaña Carlos, nosotros somos los coordinadores pedagógicos del programa Artes para la Paz y quisiera precisamente preguntándole un poco a Carlos en este espacio que me contara un poco referente a lo que cambió en Sonidos para la Construcción de Paz y lo que es hoy Artes para la Paz, Carlos, y pues con el saludo cordial. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, precisamente para iniciar esta conversación, creo que es fundamental entender que Artes para la Paz es un programa nuevo que efectivamente está orientado, digamos, por la Universidad de Caldas nuevamente, como los programas anteriores, pero va a tener unas dinámicas diferentes en sus estructuras pedagógicas. Podemos decir o iniciar, digamos, diciendo que lo que cambia de base es el objetivo. Y ese objetivo ha mutado un poco y el objetivo como tal hoy es fortalecer las prácticas, expresiones y pensamientos artísticos en su diversidad en perspectiva de promover las culturas de paz en el territorio. Importantísimo allí, digamos, aclarar que queremos formar en expresiones artísticas, pero que esas expresiones artísticas contribuyan a la formación de paz en los territorios. Y esa formación de paz la podemos traducir en términos de convivencia. Ya un ¿Sí? poco, perdón Carlos, te interrumpo, un poco es eso, entonces, antes teníamos ese proceso de Sonidos para la Construcción de Paz, donde pues, evidentemente la paz era como el centro de todo este proceso. Ahora las artes toman una importancia también muy importante, ¿lo ves así? Sí, por supuesto, digamos que debe ser un derivado, esa construcción de paz o esa convivencia debe ser un derivado de formarnos en artes. Y ahora ya hablamos en artes, no solo de sonido, porque entran, digamos, en este nuevo programa 5 áreas artísticas que vamos a trabajar. Es decir, esta estructura pedagógica nueva va a ser aplicada a estas 5 áreas, que son música, danza, teatro, escrituras creativas y audiovisuales. Esas son las 5 líneas o las 5 áreas artísticas que vamos a trabajar en esta estructura pedagógica. Perfecto, ¿y qué tal si entramos en materia? Y nos cuentas un poquito entonces de qué se trata esta estrategia esta vez. Perfecto. Hay varios elementos importantes allí que debemos trabajar. Lo primero es contar que esto que nosotros llamamos las cápsulas de creación son una apuesta de la Universidad de Caldas para llegar a los territorios. Es un ejercicio interno de la universidad que hemos desarrollado con todo el equipo de Artes para la Paz que nos sirve para aterrizar la estrategia pedagógica del ministerio y poderla acercar a los territorios. Nosotros la hemos llamado efectivamente cápsulas de provocación, crecer creando, ¿cierto? En este nuevo programa. Y tiene varias cosas fundamentales o varias cosas importantes. La primera de ellas es que nosotros hemos construido una metáfora para hablar de todo este proceso y qué vamos a hacer durante todo este proceso. ¿Cuál es esta metáfora? Es la metáfora de la chagra, de la huerta andina, ¿cierto? De la siembra, del cuidador de esa chagra. Y entonces nosotros vamos a estarnos refiriendo siempre en esta metáfora a elementos propios, digamos, de ese quehacer, de ese sembrar, de ese crecer, de ese cosechar, de esa chagra en sí, de los habitantes de la chagra, de los cuidadores o protectores de la chagra. Entonces, esa va a ser nuestra metáfora para indicar que ese terreno en el que llegamos nosotros en los establecimientos educativos, ¿cierto? Donde nos reciben, donde se une un formador, artista, sabedor, con unos niños, niñas, adolescentes o jóvenes, es nuestra chagra, es nuestro terreno fértil donde necesitamos que crezcan allí cosas. ¿Qué debe crecer? Debe crecer la expresión artística, la creatividad, la creación, pero también debe crecer la convivencia, el vínculo, lo que nos lleve a la paz. Me encanta eso de la metáfora, Carlos, y es porque nos conecta mucho con el territorio, nos conecta con nuestras raíces también y nos conecta un poco con este concepto de la bioculturalidad, ¿cierto? Entonces me encanta también que haya como ese puente que nos permita hablar en metáfora. Claro, digamos que algo fundamental de esta apuesta de la Universidad de Caldas en los territorios es que nosotros no queremos construir de manera aislada, queremos construir con el conocimiento situado que se encuentra en el territorio. Y las cápsulas son el mecanismo de poder articular una estrategia diseñada con unos elementos desde el ministerio que nosotros articulamos, pero que se deben encapsular con el territorio.
¿cierto? Con el conocimiento del territorio. Nos interesa que todos aquellos temas que vamos a trabajar estén aterrizados al territorio, se hablen en el lenguaje del territorio, se usen las tecnologías del territorio. Eso es fundamental. Por eso la idea de la metáfora. Maravilloso. Yo creo que ahí hay un asunto también y es una pregunta que te hago. Entonces, todas las artes, esas disciplinas, tienen que pensarse también desde los territorios, pero también desde la disciplina en sí mismo. Por supuesto, digamos que hoy precisamente vamos a hablar de uno de los componentes grandes de la estrategia pedagógica de la Universidad de Caldas. La Universidad de Caldas tiene, digamos, esta estructura y nosotros lo que vamos a hablar hoy es de algo que llamamos la estructura pedagógica. La estructura pedagógica es los conceptos básicos, transversales a todas las artes con las que nosotros queremos orientar esos encuentros, esas llegadas a los establecimientos educativos. Pero también tenemos una segunda estructura, un segundo elemento que se llaman las matrices pedagógicas. Esa matriz pedagógica va a estar articulada con área artística y con unas fases de formación que nombraremos más adelante. Digamos que hoy nos queremos centrar en hablar sobre la estructura pedagógica. Bueno, cuéntanos entonces de qué se trata esa estructura. Perfecto. Entonces, como decía, esa estructura es transversal al igual que toda la metáfora. Lo primero que tenemos que hablar de la estructura es que tiene tres grandes estaciones o tres grandes momentos, ¿cierto? Y esos tres grandes momentos nosotros los llamamos el sembrar, el crecer y el cosechar. Entonces, vamos a iniciar hablando del sembrar. ¿Qué es el sembrar? Es la llegada al establecimiento educativo. Es ese primer momento de los formadores con los niños cuando se contactan allí con ellos. Y ese sembrar es una serie de pasos que nosotros estamos proponiendo para que se establezca un vínculo. Es conocerse, ¿cierto? Ese vínculo no es una relación, es mucho más profundo, es una escucha activa, es encontrar motivaciones para estar juntos, es construir ideas de proyectos futuros, es establecer unas reglas de cómo vamos a estar estos meses nosotros articulándonos, pero debemos hacerlo de manera lúdica. Entonces, allí hay un documento que se llama precisamente el sembrar, la construcción del vínculo, que se va a aplicar en la primera semana de encuentro con los niños, ¿cierto? Claro, y es algo muy importante que mencionas y es que nosotros como a veces como artistas formadores llegamos a nuestra aula de clase o nuestro salón de clase a impartir esos contenidos, pero no se crea ese momento de vínculo que mencionas y esa siembra que es fundamental para todo el recorrido. Correcto. Y lo que queremos es justamente eso, que esta primera semana, tanto los niños como los artistas, formadores y sabedores, sea una semana de experimentación, de conocerse, de jugar. No nos debe dar miedo jugar, exponernos al juego, volvernos niños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la experimentación, es el acto creativo, es la semilla que vamos a dejar allí. Y la semilla está en el juego, está en la creatividad, está en estos momentos de encuentro. Entonces es construirlo. Van a encontrar allí unas instrucciones, no las vamos a explicar en ese momento, pero sí la importancia de esa primera semana, que es el sembrar. Sí, es súper, súper importante. Perfecto. A mí me parece que es de vital importancia porque en este momento, el curso muchas veces vemos que llegan los artistas formadores y sienten un temor profundo de la incertidumbre, de qué voy a hacer. Pues finalmente este vínculo es ese proceso de crear esos espacios de conocerse con sus niños y con sus niñas y pues de ahí en adelante, pues trazar la ruta que viene ya de ahí en adelante. Correcto, esa es la idea. Una cosa para puntualizar allí. Como es jugar, es crear, es exponerse, ¿desde dónde lo deben hacer nuestros artistas formadores? Desde lo que saben hacer, desde su saber. Si yo soy del área de teatro, pues háganlo con teatro, hagan una apuesta, experimenten, sensibilicen al niño. Si yo soy del área de música, hagámoslo con el área de música, lleguemos a acuerdos, establezcamos una motivación para que este viaje inicie, o sea, pongamos la semilla, el vínculo. Maravilloso. Luego tendremos un bloque grande, hablamos que son tres momentos, sembrar, crecer, cosechar. Luego viene un bloque grande que se llama el crecer, y ese crecer es un bloque de 12 semanas distribuidos en 4 grandes momentos, que nosotros llamamos las exploraciones. Y esas exploraciones tienen que ver
con elementos del territorio. También las explicaremos más adelante. Digamos, ahorita es importante tener en cuenta que ese bloque de crecer son 12 semanas. Muy posiblemente nuestros artistas no podrán dar 12 semanas porque llegan tarde al colegio y demás, pero lo que pretendemos es que den el mayor número de semanas en ese crecer. Ese crecer, ya tenemos la semilla, pues ese crecer se va a dar aprendiendo la música, aprendiendo teatro, aprendiendo audiovisuales y todos los componentes de las artes, pero también componentes para la convivencia, ¿cierto? Porque lo que queremos es que esos niños crezcan y crezcan en nuestras exploraciones bioculturales para que el vínculo con el territorio se fortalezca todo el tiempo. Claro, y una pregunta ahí, Carlos. Cuando mencionas esas 4 exploraciones, nosotros teníamos en nuestro proyecto anterior, pues obviamente el término de exploraciones, ¿no? Venía como de esos momentos, digamos lo que temporalmente nos proponían como unas semanas. ¿Cómo se va a proponer esta vez? Sí, digamos que nosotros estamos dando por cada exploración 3 semanas para ser abordadas, pero las 3 semanas tienen al final un reto creativo. Ok. Es decir, hay 3 semanas para desarrollar un reto creativo que va a estar acorde con el área artística y con la fase de formación. ¿Siempre va a ser 3 semanas? Sí. Siempre van a ser 3 Ok, semanas. listo. Si al final no se alcanzan a impartir las 12 semanas, como decía hace poco, no importa, se darán 6, 9, 11, 12. Lo importante es seguir una secuencia para tratar de llegar al mayor número de semanas impartidas. Y ese reto va a tener un producto, me imagino. Sí, tiene un entregable que ya también en cada matriz pedagógica va a estar, digamos que identificado con claridad cuál va a ser ese reto. Hablemos entonces, sigamos hablando del crecer. Claro, entonces digamos que allí es el segundo momento, el crecer. Nos falta el último momento, el cosechar. El cosechar, pues, es recoger los frutos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Nuestra última semana en los establecimientos educativos. No importa si hemos dado 9 semanas del crecer, 11, 7, las 14. La última semana, antes de irnos a vacaciones de fin de año, debemos cosechar porque hemos sembrado y hemos crecido durante un tiempo. Ahora hay que cerrar el vínculo de manera sana, hay que despedirnos de los niños, generar planes para el futuro, pero sobre todo reconocer el trabajo que hemos hecho allí, ¿cierto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos valorado? ¿Cómo hemos cambiado? Y cómo esto está contribuyendo de alguna manera en nuestros territorios para construir la paz. Entonces, esas 3 grandes estaciones es nuestra estructura grande para estas apuestas, digamos, de formación en los establecimientos educativos. Otra cosa importante allí es que esta estructura grande de los 3 momentos o 3 estaciones van a tener, por supuesto, unos encuentros en los colegios. Es decir, nuestros artistas formadores van a ir al menos con cada grupo 2 veces por semana, ¿cierto? A encontrarse con nuestros niños. Entonces, ese momento, esa cápsula, es la que nosotros queremos enseñar a construir, ¿cierto? Para que sean los artistas formadores quien la diseñen. Pero no la deben diseñar de la nada. Digamos que hay unos materiales que les va a permitir construirla y encapsular esos conocimientos. Entonces, lo primero que nosotros también hemos diseñado allí es un método, y es nuestro método crecer. Es decir, ese método que va a permitir que con ese, digamos, número de letras que tiene la palabra crecer, va a identificar 6 momentos claves cuando nuestros artistas se encuentran con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Como una especie de acróstico. Sí, efectivamente es un acróstico, es nuestro método crecer. Y ese crecer se refiere, la C del crecer, a conectar, es decir, a despertarnos, ¿cierto? Al percibir al otro, al conocer el entorno. Es decir, en cada sesión que nosotros vayamos Que a llamamos el encontrarnos con los momento niños, pedagógico. el momento pedagógico, nuestra cápsula, debe estar construida con un momento de conectar. Es decir, llegamos y lo primero que intentamos es saludarnos, reavivar el vínculo, volver a establecer momentos del territorio, preguntarnos qué elementos hay en nuestro territorio, ¿cierto? Es conectarnos, traernos al aquí y a la ahora con nuestro territorio. Después debe venir un momento del retar, que es la R del crecer. Y ese retar es enunciar un reto.
No es crear el reto allí, sino yo llevo un reto para los niños. Y ese reto, pues, debe contribuir al reto general de las 3 semanas. Entonces, ese reto consiste en decirle a los niños con mucha presión, miren, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a intentar construir una letra, hoy vamos a intentar construir un ritmo, hoy vamos a intentar construir un movimiento, hoy vamos a intentar construir un encuadre de cámara, ¿cierto? Va a depender del arte. Pero debemos poner un reto con claridad para que sepamos cómo vamos a trabajar en esta sesión. ¿Quién lo pone, el reto? El reto lo debe formular el artista, Perfecto. ¿cierto? Nuestro Sí. artista, nuestro sabedor, porque él es quien orienta, digamos, hacia dónde debemos ir. Ujú. Pero Pero, también hay una cosa importante, y discúlpame, te interrumpo, y es que este reto es el diseño que él hace en su clase, por decirlo de alguna manera, pero nosotros también vamos a retarlos. claro, nosotros tenemos el reto de las 3 semanas y ellos Exacto. hacen pequeños retos a los niños para cumplir nuestro reto, Perfecto. ¿sí? Ujú. Y ese reto obviamente debe ir cambiando en sesión a sesión para poder ir creciendo, ¿cierto? El crecer también está representado en esta primer R, que es el retar, Ok. llevar un reto, ¿cierto? Tercer momento, explorar. ¿A qué se refiere este explorar? Si tenemos un reto, ahora escuchemos opciones. ¿Cómo podemos llegar? Les estoy proponiendo crear un texto. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sobre qué lo hacemos? ¿Sobre nuestro territorio? ¿Sobre nuestras habilidades de enfoques? ¿Cierto? Porque si vamos a hablar de pronto de Correcto. habilidades sociales, pues exploremos estas habilidades, hablemos de las habilidades, hablemos de los códigos de las artes. Si en música vamos a hablar de ritmo, pues hablemos de ritmo. Si en danza vamos a hablar de cuerpo, exploremos, hablemos del cuerpo. Si vamos a hablar en teatro del espacio, pues hablemos del espacio. Es el momento de explorar, de escucharnos y de planificar cómo podríamos resolver este reto. Es decir, este es el momento de la co-creación, donde Perfecto. todos tenemos voz y todos escuchamos de manera activa. O sea que ese es el momento ahí donde esa creación surge a través del estudiante, pero también a través del artista Claro, formado. yo lo podría llamar que es el momento de las ideas, de la lluvia de ideas. Es Excelente. recojamos ideas, lancemos nosotros, pero tratemos de construir de manera colectiva. Mencionaste algo que no quiero dejar pasar por alto porque yo sé que nos van a preguntar mucho sobre esto y es eso de los códigos. ¿Cómo plantea el ministerio esto de los códigos? ¿Y qué son esos códigos para tenerlo un poco Sí, claro? para cuando vayamos a construir estas cápsulas vamos a tener unos códigos de enfoques, unos códigos de artes y digamos que esto es lo que debemos mezclar. Yo no me quiero salir un poco de entender más el proceso del crecer, pero sí vamos a explicar los códigos cuando expliquemos la matriz Perfecto, pedagógica. listo. Entonces, ahora llegó el momento de la segunda C, que es el construir. Es decir, si ya planificamos hacer una letra, un texto, ahora ya la exploramos, ahora ¿qué vamos a hacer? Construyámosla. Armemos la letra, hagamos partes, armemos un consolidado. Llegó el momento del hacer, es decir, del ejercicio creativo, ¿cierto? Aquí es donde generamos el movimiento, nos movemos en el espacio, generamos un ritmo, ¿cierto? O sea, empezamos a resolver nuestro reto. Es un momento importante. Cuando consideremos que ese construir ha finalizado después de hacer varias pruebas, intentos, de presentarnos entre nosotros mismos esos resultados. Llega el momento que nosotros hemos llamado el expandir, la E del crecer, ¿cierto? Y ese expandir significa, dentro de nuestro método, es presentémonos el resultado final. Hoy llegamos hasta esto, miren, hoy hicimos esta letra entre todos, hoy logramos construir este movimiento, hoy logramos movernos de esta manera en el espacio. Presentémonos, porque ese presentar nos va a dar retroalimentación, cómo nos sentimos, qué nos salió bien, qué nos salió mal, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en el último momento, esa R del crecer, sea un momento del reconocer. Ok, ¿Qué reconocemos? Reconocemos qué hemos logrado, reconocemos en qué nos hemos equivocado. Y ese equivocado, no para reprochárnoslo, sino la equivocación como parte fundamental del crecer, en el sentido que de los errores podemos mejorar, podemos construir. Y otra cosa importante en el reconocer, también es planificar qué viene, qué viene, claro. cómo nos vamos a ver la próxima vez Sí. y qué vamos a hacer. ¿Y Es cómo decir, volvemos a conectar además? claro, cómo volvemos a conectar. Entonces, en este reconocer también se pueden planificar qué hay que construir en casa, qué hay que llevar a la comunidad, qué hay que llevar al colegio. Es casi como que no
todo ocurra aquí, sino que el reconocer nos permite que nos llevemos cosas para que traigamos a nuestro próximo encuentro. Claro, Carlos. Bueno, ya nos queda un poco tiempo, ya tenemos que ir cerrando el espacio, pero finalmente creo que nos queda también una tarea ahí bien importante para nosotros y es cómo seguir avanzando en estos espacios de comunicación. ¿Cómo podemos ir cerrando estas cápsulas en este momento? Bueno, digamos que podemos hacer dos cosas importantes. La primera, hacer énfasis en esto. ¿Qué son las cápsulas y quién las hace? Las cápsulas son este encapsulado de conocimientos, de códigos, de información, de momentos que nosotros hacemos en el momento pedagógico, ¿cierto? Que es en realidad nuestra cápsula, es decir, cuando nos encontramos. Esa es la cápsula y hay que llevar allí un montón de cosas. ¿Quién la diseña? ¿Quién diseña la cápsula? La cápsula la diseña el artista El formador artista. sabedor, ¿cierto? Súper importante. ¿Qué hacemos nosotros y qué hace la universidad para que el artista formador pueda diseñar la cápsula? Le damos dos insumos fundamentales. Uno, le damos una estructura pedagógica, es decir, esto que estamos hablando hoy, ¿cierto? Cómo deben construirse. De hecho, allí en los documentos que les vamos a compartir van a encontrar una guía para que la utilicen y puedan diseñar su momento a partir del método crear, donde les dicen, mire, aquí usted puede hacer tal cosa, aquí, ¿cierto? Entonces les damos una estructura. Pero también les damos, dependiendo de el área artística y del nivel de formación en el que estén, de la fase, si es una fase inicial, una fase básica, una fase de profundización, también le damos una matriz con unos contenidos específicos de esa exploración. ¿Qué debe hacer ese artista formador? Mezclar la estructura con la matriz pedagógica, pero con una cosa importante, con su conocimiento situado. Es decir, él toma esos dos elementos, los cruza, pone de sí, de lo que conoce del territorio, de lo que sabe del territorio, ¿cierto? Porque la exploración es biocultural. ¿Qué hay de mi cultura? ¿Qué hay de mis signos, de mis símbolos, de mis héroes, de mis esencias guardianas que yo ponga en esta cápsula? Y él construye la cápsula. Esa cápsula es una cápsula casi que única e irrepetible, es personalizada, porque es nuestro artista formador sabedor quien la construye a partir de insumos que nosotros entregamos. Y esos insumos, que es lo que me preguntas, pues van a estar entregados en charlas como estas, en otros podcasts que vamos a subir al repositorio, en unos PDFs, para que ellos puedan consultarlo allí y construir estas cápsulas. Digamos que la próxima entrega nuestra debe ser la explicación de una matriz De la matriz, y exactamente. algunos ejemplos De de cómo. cómo se arman estas cápsulas, pero ya no construidos por nosotros, sino construidos por nuestros artistas que nos los van a compartir en algún momento y nosotros los vamos a poder mostrar para que tengan esa guía importante allí. Bueno, Carlos, yo creo que con esta información de hoy nos quedamos en este primer capítulo y finalmente pues agradecerles y seguir conectados con este tipo de información y también muy dispuestos a acompañarlos en los canales de comunicación que tenemos dispuestos para ustedes. Carlos, feliz día. Pablo, igual que a todos nuestros artistas formadores, esperamos que este contenido lo puedan disfrutar y puedan aprovecharlo de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos.